Un saludo especial para nuestro grupo de apologética católica, Razones de nuestra fe por WhatsApp y Jesús Humillación por Facebook. 4 años evangelizando por redes sociales. Hermanos y hermanas, un saludo fraterno para todos. El tema para hoy, dentro del bloque eclesiológico, el Edicto de Milán. El Edicto de Milán, mis queridos hermanos. Y para este tema tenemos que hablar de Constantino, ¿verdad? Vamos a ver un poco la parte fundamental de este tema. Constantino fue más bien un emperador pagano, ¿verdad? Como todos los emperadores romanos. Pagano. Luego fue que se convirtió al cristianismo. Pero fue luego, ya hacia el 335, 33, 35, se fue convirtiendo al cristianismo y muere en el 337, ¿verdad? Constantino, un emperador romano pagano, duró en el poder 30 años. Murió el 22 de mayo del 37 en Turquía, mis queridos hermanos. Nuestra Santa Iglesia Católica lo considera a Constantino como el gran benefactor de los cristianos. Escuche muy bien, el gran benefactor de los cristianos. ¿Por qué? Por el Edicto de Milán, mis queridos hermanos. Y lo fundamental para este tema, centrémonos en lo que hubo antes de Constantino. Vamos a sentarnos un poquito de lo que hubo antes de Constantino, mis queridos hermanos. Antes de Constantino como emperador ya había otros emperadores. Permítanme recordar el emperador pagano Diocleciano I, el emperador Diocleciano abdica, como también el emperador Maximino, ¿verdad? Estos emperadores, queridos hermanos, fueron antes de Constantino, y estos cada uno ya habían hecho sus edictos, ¿verdad?, en contra de aquellas ideologías, pensamientos contra la idiosincrasia y la cultura y la religiosidad de Roma. Entonces todos aquellos que iban en contra de Roma eran perseguidos, martirizados y muertos. Ya en ese tiempo también en Roma estaban los cristianos, y los cristianos corrían con la misma suerte. Eran perseguidos, eran martirizados y eran muertos, mis queridos hermanos. A ellos se les conoce también como los perseguidos del Medio Oriente, mis queridos hermanos. Bien, estos perseguidos de Palestina, por ahí se les conoce a estos cristianos primitivos. Ya cuando llegó Constantino, ¿qué es lo que hizo Constantino? No quiso ya perseguir a cristianos, ya no quiso perseguir a otras ideologías, ya no quiso perseguir a las demás denominaciones que habían en ese tiempo en Roma. Entonces propuso el Edicto de Milán, que contempla, escuche muy bien, no la fundación, no es la fundación, porque antes de Constantino ya venían los cristianos, ya venían 3 siglos antes, ya venían los cristianos, ¿verdad? Recordemos que el emperador Diocleciano I, Diocleciano Abdicas y Maximus y otros más antes estaban persiguiendo a los cristianos y demás denominaciones. Entonces, mis queridos hermanos, cuando llega Constantino, crea lo que es el acta o tolerancia del cristianismo. Se le conoce como el acta de tolerancia del cristianismo.
o también se le dice entonces Edicto de Milán. Eso fue en febrero del año 313 en Milán, donde se realizó el Edicto de Milán. El edicto de Milán lo que promulga, ¿verdad?, es tolerancia, no solamente con los cristianos, sino con las demás denominaciones religiosas ya en ese tiempo en Roma, ¿verdad? El edicto de Milán nunca habla de fundación de iglesias, no, sino que ella es permisivo, ¿verdad? El gobierno en Roma, el imperio en Roma ya es permisivo, es tolerante ante todas las corrientes religiosas ya en ese tiempo. Y vamos a leer sobre el edicto de Milán, qué es lo que exactamente promulgó el edicto de Milán en el año 325, en el año 325, ¿verdad? En el año 313, año 313, el edicto de Milán. Dice así: habiendo advertido ya hace mucho tiempo que no deben ser cohibida la libertad de religión, sino que ha de permitirse al árbitro y libertad de cada cual se ejercite en las cosas divinas, conforme al parecer de su alma. Hemos sancionado que tanto todas las demás, cuanto los cristianos, conserven la fe y la observancia de sus sectas y religiones, que los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que bien tengan, a fin de que quien quiera fuera el nombre divino y celestial pueda ser propicio a nosotros y a todos los que viven bajo nuestro imperio. Así pues, hemos promulgado con saludable y recticismo criterio esta nuestra voluntad, para que ninguno se niegue en absoluto la licencia de seguir o elegir la observancia y reglas cristianas, a bien de ser lícito a cada uno dedicar su alma a aquella religión que estime conveniente, ¿verdad? Esto es lo que promulgó el edicto de Milán en el 313. Fue una libertad religiosa, ¿verdad? Entonces, le permitió a los cristianos ya no ser perseguidos, porque antes eran perseguidos, eran martirizados y eran muertos. Ya con este edicto, ya los cristianos vienen a ser una idea religiosa, ¿verdad?, para los romanos, de alguna forma reconocible. Bien, entonces los romanos le reconocen a los cristianos esa forma de religiosidad. Entonces les permite a los cristianos de una forma libre expresar su religiosidad. Eso es el edicto de Milán, ¿verdad? Una expresión de libertad para los creyentes cristianos. Nunca Constantino fundó una iglesia, jamás lo hizo. Fue pagano, luego se convirtió al cristianismo, ¿verdad? Entonces el edicto de Milán es entonces la carta de libertad para los cristianos, para que ellos expresen su fe y la vivan conforme a su experiencia religiosa. Queridos hermanos, originado desde la bella ciudad de Santiago de Cali, Colombia, para todos nuestros queridos hermanos en el mundo. Y como siempre, con la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y les acompañe siempre. Esto, solamente un poco del edicto de Milán, lo más esencial, aquí en Apologética Católica, razones de nuestra fe. Bendiciones.